Paula, si, cuando quieras puedes ir presentando. Paula trabaja en el ILA, Como, en el Instituto de Hidrología de Llanuras. ujú. Nos va a contar sobre la estimación de la huella hídrica en la región pampeana usando datos satelitales. Y bueno, pues, ahí se ve perfecto la presentación, ¿Sí? Paula, nomás. Sí, perfecto. Arrancá nomás cuando quieras, gracias. Ahí va, esperen que acomodo porque yo la veo re clarita por la luz. Ahí está. Bueno, ya me conocen, ya he hablado como 3 veces fácil durante la realización del doctorado, ya me conocen, soy Paula Olivera. Soy licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Actualmente estoy trabajando en el Instituto de Hidrología de Llanura. Soy becaria con INSET y bueno, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas. Mis 3 directores son el doctor Raúl Rivas, el doctor Mauro Olsman y la doctora Maite Alday. Bueno, la charla de hoy se titula Estimación y espacialización de la huella hídrica en cultivos de secano de la región pampeana argentina. ¿Qué nos motivó a hacer, qué me motivó a hacer este trabajo en realidad? El hecho de que año tras año crece la demanda de productos agrícolas. Y según la FAO, para el año 2050 esta demanda se va a incrementar aún más y vamos a necesitar generar una mayor productividad de la tierra, una mayor generación de productos agrícolas con una mayor generación, con una mayor productividad de la tierra. Pero este aumento, este incremento de productividad tiene que ir acompañado de prácticas sustentables que ayuden a la preservación de los recursos naturales, ¿no? Y evite, por un lado, la escasez y la degradación. Bueno, con respecto a esto estamos teniendo unos problemas. Eh, Particularmente la agricultura hoy en día es una de las actividades que más agua dulce consume, el 70% a nivel mundial. Y sumado a esto, en los últimos años la tecnificación en las actividades agrícolas ha llevado que la actividad tenga una alta dependencia al uso de fitosanitarios, entre ellos fertilizantes y algunos pesticidas. Entonces, no sé si me ven bien ahí. Se estima que el 75% de las cargas contaminantes de nitrógeno que llega a las cuencas alrededor del mundo pertenecen a fertilizantes a nitrógeno que lixivia o escurre de las tierras de cultivo. Y en un estudio que se hizo hace poco a escala mundial, describieron cada una de las cuencas con mayor contaminación producto de nitratos y desgraciadamente se encuentra una de nuestras cuencas, que es la del río Paraná. Entonces, frente a esta realidad, creemos que es necesario evaluar cuán sustentable está siendo la agricultura o cuán insustentable está siendo, y cuáles son las causas para, obviamente, poder actuar en consecuencia. Entonces, un indicador que nosotros utilizamos para hacer esta evaluación, que nos parece propicio, es un indicador de sustentabilidad como es la huella hídrica, que lo que hace es indicar qué volúmenes consume una determinada actividad o producto en el tiempo y el espacio. Y además es un indicador de contaminación, porque nos dice qué parte de la capacidad de asimilación de un cuerpo de agua ya está saturada. Bien, esto ya lo he mencionado en mis charlas anteriores, pero como el público se renueva, diría Mirta, les voy a definir los 3 subindicadores que forman parte de la huella hídrica total. Uno es la huella hídrica verde, otro es la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde es el agua de precipitaciones que consume el cultivo y que exclusivamente lo podemos medir a través de la evapotranspiración del cultivo. La huella hídrica azul es el agua proveniente de los cuerpos de agua subterráneos y superficiales, que es el agua de riego que usan determinados cultivos. Y por último, la huella hídrica gris, que es el agua que nosotros necesitamos para diluir determinado contaminante de manera que sea inocuo en el cuerpo de agua receptor. ¿Sí? Bien. Este concepto de huella hídrica es bastante reciente.
recién surgió en el año 2002, luego se hicieron algunos estudios con respecto al cálculo de huella hídrica de algunas materias primas, o derivados lácteos, o algunos cultivos, y aún más reciente es la aplicación de sensores remotos en la temática. Acá yo le puse a manera ilustrativa. Los primeros artículos más o menos son de 2011, 2013, pero son artículos que en la mayoría de los casos no calculan la huella hídrica en sí, sino que dicen, bueno, qué productos podemos usar, qué datos necesitamos, cuáles bases de datos podemos consultar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo novedoso, o una de las cosas novedosas de nuestro trabajo? Justamente la aplicación de técnicas de teledetección para el cálculo de la huella hídrica. En primer lugar, porque permite determinar la huella hídrica a diferentes escalas, permite un monitoreo constante de este indicador, que es sumamente importante, porque la huella hídrica no es un indicador estático. Si nosotros tenemos un proceso, por ejemplo, o una práctica que está llevando a la compactación de suelo, ese campo dentro de unos años va a tener una huella hídrica totalmente diferente. Entonces, este monitoreo constante lo que nos permite es ir evaluando cómo va evolucionando en el tiempo la huella hídrica, si va disminuyendo, si va aumentando, y por qué, y obviamente actuar sobre eso. También permite considerar la variación espacial de las variables que intervienen en el cálculo de huella hídrica. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estos trabajos que se hacen a gran escala utilizan muchos datos, muchos valores promedios, o de bases de datos que por ahí no están tan actualizadas, entonces se usan datos muy generales, y quizá variables que son bastante heterogéneas se tiende a generalizarlas. Entonces obtenemos resultados que quizá no son tan representativos, o que no son tan precisos, quizá. Y por último, contribuye a evitar la escasez de datos locales, o la falta de datos locales, que también es un problema frecuente. Bien, entonces, en cuanto al objetivo general, el principal sería cuantificar la huella hídrica de los principales cultivos de secano en la región pampeana, por medios de datos medidos en parcelas experimentales e imágenes de satélite. Y se espera contribuir a maximizar la eficiencia en el uso consultivo del recurso hídrico y la producción sostenida en el sistema productivo de la región pampeana. En nuestro caso analizamos dos cultivos: soja y cebada. ¿Por qué? Porque en el caso de la soja somos el tercer exportador a nivel mundial, y en el caso de la cebada somos el cuarto exportador a nivel mundial, principalmente de cebada cervecera, ¿verdad? Bien, en cuanto a los objetivos específicos, el primero sería plantear los lineamientos básicos para el cálculo de agua gris y agua verde. El segundo, incluir la capacidad de reparto y movilidad del fertilizante en los cálculos de huella hídrica gris para su estimación regional. Profundizar en la estimación de la huella hídrica mediante sensores remotos, valorando los resultados de huella hídrica obtenidos a escala local. Y por último, contribuir al entendimiento de los factores que inciden en la variabilidad espacial de la huella hídrica. Bien, en cuanto a las actividades de investigación, traté de resumirlas por ahí en las que quizá me llevaron más tiempo a mí. Obviamente no son las únicas, pero para simplificar un poco. Bueno, en el primer caso, las salidas de campo, que fueron 3 campañas, así que me llevaron aproximadamente 2 años, tal vez un poquito más. Obviamente durante la campaña de cultivo solamente. Después, la toma y análisis de muestras. Análisis de suelo, análisis de planta, análisis de materia seca, para saber, por ejemplo, en el caso del suelo, la composición, la textura, cantidad de nutrientes, medir el nitrógeno, fósforo. En el caso de las plantas también, necesitábamos saber la concentración de nitrógeno, en el caso de los granos también. También poder observar cuáles eran las tasas de aplicación, qué era lo que se aplicaba, en qué dosis. Después la recopilación de información y la literatura, que dentro de la recopilación de información están los datos de satélite que yo necesitaba para espacializar el cálculo de agua verde, y que necesitaba para la clasificación de uso de suelo, para el cálculo de la fracción evaporativa o humedad de suelo, y para calcular el rendimiento parcela por parcela. Después, el registro de datos,
¿Qué datos registrábamos? Bueno, en campo, cada vez que tomaba un análisis, una muestra de planta, bueno, trataba de medir el índice de área foliar, el área foliar, perdón, lógicamente, medía la altura, después veía qué tiempo duraba cada etapa fenológica. Y en cuanto a los parámetros meteorológicos, los medíamos a través de una estación de balance de energía que teníamos instalado en la parcela. Es una lástima, porque acá le había puesto un videíto para presentarle la estación, pero bueno, a último momento vi que no andaba. Y con esa estación, no, con los diferentes sensores que tenía la estación, medíamos la temperatura y la humedad relativa, la radiación neta, precipitación, temperatura de suelo, flujo de calor en el suelo, humedad del suelo. Por último, anteúltimo, perdón, el procesamiento de datos, y finalmente la etapa que estoy por comenzar ahora, que es la escritura de la tesis. La semana que viene, todavía tengo un changüí. Bien. En cuanto a la metodología, el trabajo yo lo dividí en dos partes. Primero, el cálculo de huella hídrica verde, y después el cálculo de huella hídrica gris. ¿Por qué? Porque trabajé en dos escalas diferentes. Nosotros lo que decidimos fue, primero, espacializar el agua verde. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia sustenta el 80% de la producción de granos a nivel mundial. Los cultivos de secano abarcan el 80% de la producción mundial de granos. Y a su vez, esos productos de secano, esos cereales cultivados en condiciones de secano, sustentan el 60% de los alimentos a nivel mundial. Entonces, para la estimación de la huella hídrica verde, lo que hicimos fue primero calcular la escala local, y después calcularla a nivel espacial. Entonces, en cambio, el agua gris lo que hicimos fue calcularla solamente a escala local. Ya más adelante se lo voy a contar, así no los mezclo. Entonces, para la estimación de huella hídrica usamos la ecuación que nos sugiere el manual de huella hídrica, que dice que el agua verde es igual al consumo de agua sobre el rendimiento. O sea, que para producir tal rendimiento yo estoy usando tanta cantidad de agua. ¿Qué es este uso de agua verde? Es el agua que utiliza la planta durante todo el periodo de cultivo, que no es más que la evapotranspiración real, la sumatoria de evapotranspiración real de cada día, ¿sí? Acá está. Entonces, nosotros para calcular esa evapotranspiración real o ese uso de agua verde, lo que hicimos es usar esta ecuación en la cual se multiplica la fracción evaporativa, que es la humedad de suelo disponible para la planta, por la evapotranspiración potencial del Preflight. Ahora bien, esto lo estudiamos a escala local, usamos estas ecuaciones. Para calcular este mismo indicador a nivel espacial, lo que hicimos fue calcular el rendimiento y la fracción evaporativa usando datos de satélite, ¿no? Nosotros sabíamos parcela por parcela cuál era la fracción evaporativa y cuál era el rendimiento. En el caso de la evapotranspiración potencial, solamente la calculamos a nivel de parcela. ¿Por qué? Porque es representativa aproximadamente a 150 kilómetros a la redonda, entonces nos pareció que calcularla a nivel de parcela iba a seguir siendo representativa. Bueno, esto entonces, en primera instancia, nos permitió obtener un mapa de consumo de agua durante toda la campaña de soja. Luego calculamos un mapa de rendimiento para esa misma campaña de soja, y unificando estos dos mapas obtuvimos un mapa de huella hídrica verde, que nos dice parcela de soja por parcela cuánta agua se consumió. Este mapa nos dio un rango de consumo de 900 a 1800 metros cúbicos. ¿Qué significa? Que en el partido de Tandil, para producir 1 kilo de soja, se utilizó entre 900 y 1800 litros de agua. Después de obtener este mapa, nosotros lo que hicimos es comparar nuestros datos de agua verde a escala de parcela, que habíamos obtenido en cada parcela, comparar estos datos con los valores obtenidos mediante datos de satélite para estas mismas parcelas. Y a su vez, lo que hicimos fue tratar de reproducir otro método que se usa para la espacialización del agua verde, que es el método de la grilla. El método de la grilla es un método que lo que hacen es dividir el mundo en celdas de 10 kilómetros cuadrados por 10 kilómetros, de 10 kilómetros por 10 kilómetros, y calcular cada una de las variables
explica, que interviene, perdón, en el cálculo de agua verde, la generalizan, la calculan en cada una de esas cuadrículas. Pero volvemos a lo que yo explicaba antes, por lo general se usan datos promedios, entonces se pierde mucha información con esa escala tan con poca resolución espacial. Entonces nosotros hicimos igual el método de la grilla, y nos dio que si comparábamos nuestros valores de huella hídrica verde con los datos de satélite, eran mucho más cercanos, mediante que los calculados con el método de la grilla solían sobreestimar el cálculo de huella hídrica verde, perdón. Bueno, eso por un lado. ¿Y cuál es la importancia o qué es lo que quizá nosotros vimos con estos mapas? Bueno, vimos qué lugares consumían más más agua y cuáles consumían menos. Entonces, por ahí eso seguía un determinado patrón. Con esto, con lo que sucedió en los últimos años de la expansión de la frontera agrícola, en detrimento quizá de otra actividad como la ganadera, se tomaron muchas tierras que antes se usaban para ganadería, y ahora se usan para cultivo. Entonces esas áreas tienen ciertas deficiencias, y nosotros veíamos que por ahí los mayores consumos de agua coincidían con esas áreas, que por ahí eran áreas un poco más bajas, que solían inundarse en determinados momentos del año, etc. Bien. Estoy hablando muy rápido, párenme, porque puede ser. Bien, en cuanto a la estimación de la huella hídrica verde, como les mencioné al principio, en este caso trabajamos en otra escala, en una escala local. Porque lo que sucede con la huella hídrica gris es que casi todos los trabajos la han calculado a gran escala, a escala planetaria. Sin embargo, hay variables, como por ejemplo la aplicación de fertilizantes o los rendimientos, que varían parcela a parcela, obviamente región por región también. Y por ahí cuando se generaliza o se hacen estas grillas para calcular la huella hídrica gris, vimos que hay quizá una falta de representatividad con lo que pasa a escala de parcela. Entonces lo que hicimos fue estimar la huella hídrica gris en 2 parcelas de cebada y 1 parcela de soja. En realidad iban a ser 2 parcelas de soja. Lo que sucedió es que justo agarramos la campaña de soja del verano de 2020, y como todos saben, arrancó todo esto de la pandemia, así que nos truncó la soja de segunda, pero bueno, nos quedó la soja ahora del verano anterior. Entonces, para estimar la huella hídrica gris, lo que hicimos fue utilizar esta ecuación, también del manual de huella hídrica, que dice que la carga L es la carga contaminante, ¿verdad? En nuestro caso nosotros trabajamos con fertilizantes nitrogenados. Entonces L representaría la carga contaminante del fertilizante nitrogenado, o del nitrógeno, que llega a los cuerpos de agua. Dividido la concentración máxima, que es la concentración máxima de nitratos permitida por normativa, menos la concentración natural de nitrato del cuerpo de agua. Esta resta lo que nos da a nosotros es un panorama de la capacidad de asimilación que tiene ese cuerpo de agua para recibir esta carga contaminante que se produce por la producción de tantas toneladas de cultivo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Cuando íbamos a calcular la estimación de la huella hídrica gris, lo que nos encontramos es que había por lo menos 4 ecuaciones que se utilizaban para estimar las cargas contaminantes. Entonces estábamos en la disyuntiva, no sabíamos por ahí cuál usar, cuál sería más representativa de nuestro estudio, cuál se adaptaría mejor, qué consideraba cada ecuación. Entonces, bueno, utilizamos las 3 ecuaciones principales que uno ve en la bibliografía para estimar las cargas contaminantes, en nuestro caso de fertilizante nitrogenado. Entonces, el primer método que se usa para estimar la carga contaminante, o enfoque, perdón, es el enfoque 1, que se llama fracción lixiviación-escurrimiento. Este método lo que dice es que la carga contaminante de nitrógeno que llega a un cuerpo de agua
es un porcentaje de la tasa de aplicación de fertilizante, ¿sí? Perdón, esto es tasa de aplicación y esto es la fracción de lixiviación-escurrimiento. Esta fracción de lixiviación-escurrimiento es un porcentaje que nos dice qué porcentaje de ese fertilizante tiene potencial para lixiviar o escurrir. En la bibliografía se usan dos fracciones de lixiviación y escurrimiento. Por un lado, una que es igual al 10%, o sea, nos dice que del fertilizante que se aplica, el 10% tiene potencial para lixiviar o escurrir. Y hay otro método que es calculando la fracción de lixiviación y escurrimiento del lugar, considerando las características climáticas, edáficas y productivas de manejo de cultivo del área. Entonces nosotros también calculamos nuestra fracción de lixiviación y escurrimiento. Y nos dio un 13%, o sea que el total de fertilizante que se aplica, el 13% tiene potencial para lixiviar o escurrir. El otro método o enfoque es el enfoque 2, que se llama enfoque del remanente, que es bastante similar al enfoque 2, pero este lo que nos dice es que una proporción del remanente de fertilizante que queda en el suelo tiene el potencial para lixiviar o escurrir. ¿Qué sería el remanente? Bien, cuando yo aplico el fertilizante, la planta después, al tiempo, se cosecha. La planta cuando se cosecha se va a llevar parte de ese fertilizante, pero va a quedar un remanente de ese fertilizante que va a tener el potencial para lixiviar o escurrir. Entonces nosotros, también con las características de nuestra área de estudio, calculamos esa fracción de lixiviación-escurrimiento, que nos dio entre 45 y 43%, depende del cultivo, depende de si era cebada o era soja. Entonces, en síntesis, lo que nos quiere decir esto es que del remanente que queda en el suelo después de que se cosecha, entre el 43 y el 45% de ese remanente va a lixiviar o escurrir. Y el último método, esperen que corro esto, perdón, pero me tapa. El último y tercer enfoque es el enfoque del balance de nitrógeno. Este enfoque lo que dice es que, bueno, hay determinadas entradas de nitrógeno en el sistema, y a su vez hay determinadas salidas de nitrógeno del sistema. Entonces, nosotros consideramos como entradas de nitrógeno al sistema, la fertilización, la biofijación, la concentración inicial de nitrógeno, o sea, la concentración de nitrógeno que hay en el suelo antes de sembrarse, y la mineralización. A estas entradas le restamos las salidas de nitrógeno al sistema, que son, nosotros tomamos la absorción de la planta como la mayor salida de nitrógeno del sistema, por supuesto, la volatilización, la desnitrificación y la lixiviación y el escurrimiento. ¿Qué pasa? Cuando calculamos la desnitrificación nos dimos cuenta que era un valor muy chiquito, entonces la verdad que no tenía gran peso en la ecuación, así que decidimos no usarla. Y nuestra L, o sea, nuestra carga contaminante, en este caso sería la lixiviación de escurrimiento, que lo obtuvimos como término residual de este balance, porque es la cantidad de compuesto que va a tener potencial para lixiviar o para escurrir para llegar a un determinado cuerpo de agua. Bien, utilizando estos tres enfoques, como ya les dije, los utilicé para calcular las cargas contaminantes en 2 cultivos de cebada, consecutivos pero no en la misma parcela, por supuesto, y en un cultivo de soja de la campaña 2020. En el caso de la cebada se utilizaron 220 kilos de urea para fertilizar el primer año, esto equivale a 102 kilos de nitrógeno aproximadamente, y en la cebada 2020 se usaron 30 kilos más, 250 kilos de urea, que son 115 kilos de nitrógeno. En el caso de la soja 2020 no se fertilizó con nitrógeno, no es una práctica común en la región pampeana fertilizar soja con nitrógeno, porque inhibe la fijación natural de nitrógeno de la planta. En este caso se fertilizó con 200 kilos de superfosfato simple, que es fósforo y porcentaje de azufre. Bien,
Entonces, cuando aplicamos los enfoques, en el caso del enfoque 1 de fracción de lixiviación y escurrimiento, en la cebada lo pudimos aplicar perfectamente. Ahora, en el caso de la soja no, porque la soja no se fertilizó con nitrógeno, o sea que no teníamos fertilizante que pueda lixiviar o escurrir. En el caso del enfoque 2 nos pasó algo rarísimo. El enfoque 2 es el más recomendado, el más usado a la hora de trabajar con fertilizantes, porque dicen que los fertilizantes tienen mayor interacción con la planta, entonces es importante considerar la planta cuando es cosechada qué cantidad de fertilizante se lleva. En nuestro caso lo que nos pasó es que no lo pudimos aplicar en ninguno de los dos cultivos. En la soja, obviamente, porque no se fertilizó, pero en la cebada, que sí se fertilizó, lo que pasó es que no hubo remanente de fertilizante. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Este remanente, que como ya les dije, es la resta del fertilizante, menos lo que se lleva a la planta, o sea, lo que queda en el suelo, nos dio negativo, en realidad cero. ¿Por qué? Porque una de las prácticas que se lleva a cabo en la región pampeana y que hacen los productores es fertilizar, pero considerando lo que el suelo no puede aportar de nitrógeno. O sea, la planta va a crecer con un aporte de nitrógeno de suelo, disponible en el suelo, más un aporte de la fertilización. ¿Sí? Entonces el productor calcula cuánto nitrógeno puede haber en el suelo, disponible en el suelo, lo que falta para cubrir el requerimiento de la planta lo aporta él con el fertilizante. Entonces es por ahí entendible que la planta se lleve más nitrógeno que aporta el fertilizante. Así que este enfoque nos quedó trunco. Y en el caso de balance de nitrógeno, o sea, el enfoque 3 lo pudimos aplicar perfectamente, tanto en la cebada como en la soja. En la soja puse una balancita porque fue un balance bastante equitativo. Lo que sucedió es que la planta, al no se aplica fertilizante, la planta lo que hace es tomar, o sea, cubrir su requerimiento de nitrógeno con el nitrógeno disponible en el suelo. Cuando le falta nitrógeno, lo que hace es fijar nitrógeno atmosférico, o sea, cubrir esa demanda. Y con esos dos, con el nitrógeno atmosférico y el nitrógeno disponible en el suelo, cubre su demanda de nitrógeno. Entonces, al consumir tanto nitrógeno del suelo, no hay lugar para que, o la proporción, mejor dicho, de nitrógeno en el suelo, con potencial para lixiviar o escurrir, se reduce considerablemente. Así que por esto que le iba contando, por ahí sí pudimos calcular las cargas contaminantes en cebada, pero no en soja, por las características de la planta y porque las ecuaciones por ahí no son tan representativas. Y esto es lo que le decía en un momento, por ahí el enfoque 1 y el enfoque 2, la limitación que tienen es que solo utilizan el fertilizante como única entrada al sistema. Y por ahí el enfoque 3 tiene atrás el concepto de ciclo de nutriente, y todos sabemos que las entradas, que las entradas de nitrógeno son más que el aporte del fertilizante. Bien, entonces acá hice un grafiquito, perdón, estoy peleando con la barra esta. Bien, entonces acá calculamos la carga contaminante en la cebada 2019 y la cebada 2020. Perdón, Paula, te hago una Sí, consulta. Vos sabés que sí, esa barra que vos tenés, la vemos sí. nosotros también y no nos deja ver bien los gráficos. ¿Vos, de qué es? ¿Es de Zoom esa barra? Sí, ¿Y no querés cerrarla? ¿No podés? sí. A ver, quisiera saber, qué lástima que no me dijeron antes. No, es que ahora sí se quedó adelante del, del gráfico de los números, digamos. No sé cómo sacarla, pero si alguien ¿No tiene tiene, idea, no tiene por ahí un simbolito para cerrarla arriba a la derecha o algo así? ¿Una crucecita? ¿No? no. O Quizá apretando esta, a la... ver. ¿Qué están los participantes ahí? Sí, quizá esta, minimizándola. Ah, bueno, ahí está bien. Ahí. Sí, Qué gracias. lástima, me hubieran dicho antes porque yo pensé que la veía yo nada más y les tapó la mitad de los gráficos. Ah, está muy bien, gracias, no hay problema. Bueno. Entonces, calculamos la carga contaminante utilizando los tres enfoques en la cebada,
Y en el primer caso, donde nosotros calculamos la carga contaminante con la fracción del 10%, nos dio que la soja produce una lixiviación de escurrimiento del 10%, de 10 kilos de nitrógeno por hectárea. En el caso del enfoque, donde nosotros calculamos la fracción de lixiviación de escurrimiento, dependiendo de las características del área, nos dio que el cultivo genera 13 kilos de nitrógeno por hectárea con potencial para lixiviar. Pero si observamos, el enfoque 3 fue el enfoque que mayor carga contaminante generó. ¿Por qué? Por lo que decía recién, porque incluye otras entradas de nitrógeno, como son la mineralización y la concentración inicial de nitrógeno, que son igual o tan importantes como la fertilización, el aporte que generan, ¿verdad? Entonces, perdón, me quedé pensando en esa barra, que no han visto nada. No, no te preocupes, se veía bien, se vio bien. Bien. Entonces, en el caso del enfoque 3, acá les muestro el balance de nitrógeno que realicé en cebada, en los 2 ciclos de cebada y soja, y como verán, el aporte de nitrógeno inicial fue bastante grande, fueron de 80, 85 y 86 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso del fertilizante también, y algo que nos llamó la atención fue la mineralización. No tanto en cebada, pero sí en soja. En soja la mineralización fue un aporte del 50% prácticamente de nitrógeno. Entonces, y en el caso de las salidas, la salida más importante de nitrógeno fue obviamente el absorbido por la planta. Este dato nosotros lo obtuvimos mediante análisis de laboratorio. La volatilización fue bastante baja, la volatilización del fertilizante, ¿verdad? Porque por ahí no ayudó la humedad y mucho menos la temperatura. Hacer un cultivo de invierno dificultó bastante. Y en el caso de la soja, obviamente no hubo volatilización del fertilizante. En cuanto a la lixiviación y el escurrimiento, fue bastante mayor en la cebada, como les había mencionado. Y acá, en el caso de la absorción de la planta de soja, nosotros lo que hicimos fue, teníamos este dato, teníamos el dato de mineralización y teníamos el dato de concentración inicial de nitrógeno, entonces nosotros dijimos, bueno, la planta se llevó esto y el suelo aportó tanto, así que lo que faltaba para llegar a este nitrógeno absorbido por la planta, seguramente lo incorporó por fijación biológica. Entonces acá vemos, los aportes de nitrógeno al cultivo fueron el 51 y el 53%, en el caso de la fertilización, perdón, el 51 y el 53% fue el aporte en la cebada. El aporte de la concentración inicial de nitrógeno fue del 35 al 40%, es muchísimo. Y en el caso de la mineralización fue un 50%. Entonces, nosotros analizamos esta mineralización porque había sido tan alta en el caso de la soja y tan baja en el caso de la cebada. Entonces nos dimos cuenta que en el caso de la soja, al ser un cultivo de invierno, la mineralización se vio favorecida, porque tuvo una temperatura de promedio de 17 grados centígrados y unas precipitaciones casi de 200 milímetros. En cambio, en el caso de la cebada, lo que sucedió es que la temperatura fue muy baja, y en el primer ciclo de cebada la precipitación es también. Entonces esto no favoreció en nada el aporte de la mineralización. Así todo, nosotros creemos que es necesario incluir estos dos aportes en el cálculo de agua gris, sobre todo por la importancia, por el aporte. Y nosotros esto no los hemos visto en ningún trabajo. Y por ahí, bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero la mineralización es un proceso natural. Bueno, pero la mineralización también se ve inhibida o no por las prácticas de manejo. Va a haber mayor mineralización o menor mineralización, no solo por las condiciones climáticas, sino también por el manejo. Y esto puede contribuir a una baja carga contaminante, pero también una alta carga contaminante. Entonces esto no sé, es para discutir. Por ahí no acá, pero es un tema. Bien. Finalmente,
Calculamos la huella hídrica gris con las cargas contaminantes calculadas mediante estos 3 enfoques. Obviamente, con el enfoque 3 de balance de nitrógeno tuvimos una mayor carga contaminante, por ende íbamos a tener una mayor huella hídrica gris, un 285 y un 196% más alto que la estimada con el enfoque A, y el enfoque A utilizando una fracción del 10%. Entonces, esto lo que nos hizo ver es que si nosotros duplicábamos la carga contaminante, obviamente se duplicaba el agua gris. Y esto también refuerza el hecho o la necesidad de contar con una ecuación común para el cálculo de huella hídrica gris, que también ayude a que los trabajos, primero que tengan resultados mucho más representativos, y al mismo tiempo, al usar las mismas ecuaciones, o la misma ecuación, esos trabajos pueden compararse entre sí. Y al hacerse a microescala, al calcularse la huella hídrica con muchos trabajos, digamos, a microescala, lo que permite después unificar y obtener datos mucho más representativos, mucho más fiables a escala regional, que es lo que hoy en día quizá no hay. Bien, y en la cebada 2020 vimos el mismo patrón. Obviamente la huella hídrica gris generada por la carga contaminante de balance 3 fue mucho más elevada. Aunque lo que pudimos observar es que, a diferencia de la cebada 2019, la cebada 2020 generó menor volumen de agua gris. ¿A qué se debe? A que hubo una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. ¿Por qué? Porque en las dos campañas se aplicó la misma cantidad de fertilizante. ¿Qué sucedió? En la cebada 2019, sin embargo, tuvimos un rendimiento de 5.300 kilos. Y en la cebada 2020, con una aplicación de fertilizante igual, 30 kilos más, tuvimos un rendimiento de 8.600 kilos, mucho más. Pero ¿qué pasó en el medio? Llovió casi el doble en la segunda campaña. Entonces esto generó una mejor utilización del nitrógeno por la planta, que se tradujo en rendimientos más elevados. Bien. Ya terminando, en cuanto a los cursos de posgrado relevantes, puse solamente 4, no porque los otros no sean importantes, ¿no? Sino que por ahí en estas disciplinas yo no tuve formación de grado, y me ayudaron mucho para poder encarar y armar mi tesis. Uno es el curso de evaluación de huella hídrica, el curso de ecofisiología de cultivos, agrometeorología y ecotoxicología en sistemas agrícolas. Finalmente, en cuanto al estado de avance, bueno, mi fecha de admisión fue en 2018, a comienzos de este año me aprobaron el plan de tesis, tengo 14 créditos internos y 13 créditos externos. Pude publicar el año pasado, así que tengo el requisito de publicación indexada. Por lo pronto debo el requisito de certificación de idioma, y créditos por publicaciones, yo puse que sí, pero en realidad tengo que presentar los papeles, así que voy a ver, todavía no es seguro. Y bueno, nada, me puse un aplaudidor por si había estado mega mala la presentación, que me aplaude alguien. Gracias, Paula, estuvo muy buena, así que date por satisfecha, gracias. Tenemos un ratito a las 17, cuando ingrese Patricia Aguirre arrancaríamos con su charla, pero hay preguntas. ¿Alguien está interesado en hacer alguna consulta, alguna pregunta para Paula? Bienvenido, bienvenida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vi que había levantado. Perdón, ahí me perdí. ¿Alguien? Había manitos levantadas. Bueno. Demasiadas manos, por favor. Sí, tenemos muy poco tiempo. Mira. A Yelén, si querés intervenir, por favor, compartir tu pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. La verdad que fue muy interesante. Yo tenía una duda en relación bueno, me pareció muy interesante cómo calculaste el agua, la huella hídrica verde de los dos cultivos. Quería consultarte si tenías un valor aproximado de lo que estaría consumiendo
un pastizal natural en esa zona, para comparar, digamos, tal vez también sistemas naturales con sistemas agrícolas de la zona. Sí, estaría buenísimo Eso para por un tener una lado. referencia. Pero no, particularmente es más, solo lo calculamos en soja por ahora, porque por suerte el método ya lo tenemos más claro y sabemos que si es necesario lo podemos calcular en cebada o en otro cultivo. Entonces, por ahí no desarrollé tanto en cebada. Pero no, por el momento, pastizal natural no, pero sería algo muy bueno para hacer. Sí. Sí, creo que estaría interesante la comparación, digamos, tal vez no tan específica, pero algo más aproximado para poder evaluar, digamos, bueno, cuánto consume algo nativo y Tal cuánto una cual, pastura sí. implantada o un forraje en un cultivo. Ujú. Bueno, y por otro lado, otra Ah, segunda pregunta relacionada a la huella hídrica gris. ¿Por qué consideran solamente el aporte, digamos, de contaminación por fertilizantes y no por agroquímicos? En nuestro caso decidimos trabajar con fertilizantes porque era mucho más fácil de mapear. Es mucho más, las aplicaciones son mucho más regulares. En cambio, la de agroquímicos es mucho más variables e incluso en muchas ocasiones no se usa el mismo agroquímico. Pero una salvedad que yo me olvidé de hacer es que el enfoque 1 y 2, que utilizan solamente las aplicaciones como entrada al sistema, si bien para mí no sirven para el uso de fertilizantes, porque los fertilizantes son nutrientes que obviamente están naturalmente en el agroecosistema, sí se podrían aplicar perfectamente para el uso de pesticidas. No solo glifosato, endosulfán, que también causa estragos, sí. Por ahora trabajamos con fertilizantes, pero no lo descarto. Si encontráramos la forma de mapear y que sean datos fiables, sí, se haría. Gracias. Muy De bien, nada. muchas gracias, Paula. Última pregunta, que lamentablemente Sí. no tenemos tiempo. Camila, ¿querés compartir tu pregunta? Sí, ¿cómo va? Buen día a todos, Hola, buenas Cami, tardes. gracias. Hola, Pauli, ¿cómo va? Bueno, primero felicitar a Pau por el trabajo de tesis, la verdad que es súper innovador, más para nosotras que venimos de las ciencias humanas, es un gran desafío. Pau, mi pregunta es concreta. Veía que trabajabas más que nada con cultivos extensivos y mi pregunta es si este indicador de huella hídrica sirve, se puede escalar, digamos, esta técnica de calcular la huella hídrica a cultivos más bien intensivos, digamos. Yo lo pienso en Mar del Plata, que acá tenemos un periurbano bastante complejo y si se podría pensar en esta técnica como indicador para medir la huella. Quizás si son parcelas pequeñas, lo podés hacer tranquilamente a escala local, creo yo. No sé, creo que utilizar datos de satélite para escalas tan puntuales, no sé, no creo que te ayude demasiado, pero sí se puede hacer a escala local. Aparte, seguramente las prácticas, no sé, qué sé yo, querés calcular la huella hídrica de la lechuga, estoy hablando pavadas, ¿no? Pero seguramente si vos vas a estudiar una zona tan acotada como es la periferia de, no sé, o el cinturón frutícola de Mar del Plata o La Plata, seguramente ya tenés que el manejo productivo es igual, la aplicación de fertilizante no es igual, pero seguramente va a variar muy poquito. Todos los datos van a variar poco porque la escala es chica, pero sí, lo podés calcular tranquilamente. De hecho, hay un Perfecto, montón de gracias, Pau. estudios. No, por favor.